Automotive Training and Diagnosis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta de mi canal, soy César Velasco de CAR y en esta ocasión vamos a hacer el análisis de un producto que probablemente ya conocimos, que es Mobil 1 Triple Acción 5W30. Pero en este caso, este producto tiene unas características muy particulares, porque como puedes ver, la caja, por adelante, por detrás, los botes, todo está en inglés. Es decir, este es un producto que no se vende en México, que probablemente sí lo puedes comprar en México, importado por el representante de Mobil. Pero este en particular lo trajeron de Estados Unidos. Entonces lo que vamos a analizar realmente es la calidad que tiene el aceite Mobil 1 hecho en Estados Unidos. Seguro porque viene de allá y la caja así lo dice. Y este podría ser el caso muy particular que me han estado solicitando de analiza un aceite comprado en alguna tienda en línea, Mercado Libre, Amazon, la que tú quieras, donde el precio es muy barato. ¿Por qué es tan barato? Porque este producto probablemente entró al país sin ser declarado, digámoslo de alguna manera. Entonces, pues es un producto que se puede vender muy barato porque en el país de origen es un precio más bajo, no se pagan ciertas cosas que se deberían de pagar y pues bueno, se puede vender a un precio muy bajo, pero siempre y cuando te hayan vendido un producto que se haya comprado allá. Como todo viene en inglés y no se tiene un organismo que esté regulando que sea el producto, digámoslo así, original, pues podemos caer en esas situaciones donde quizá el producto que tú compraste muy barato, sí, efectivamente sea el original, pero también no, que no sea original, que lo hayan rellenado, esté en inglés y pues no hay alguna forma de ampararte ni de estar seguro que lo que estás utilizando es completamente original. Así es que si tú tuviste la suerte de comprar el original, este resultado sería el que encontrarías en este aceite en particular. Pero si no, pues no te puedo dar un resultado y pues prácticamente es un juego de azar. Regresando entonces a hablar de este producto en particular, pues bueno, podemos ver que se trata de SP. Es una categoría SP, es decir, prácticamente es la más reciente, aunque algunas marcas ya empiezan a trabajar SQ y no dudo que en el corto tiempo Mobil empiece a distribuir productos SQ. Esta era la categoría más reciente hasta el primer trimestre del 2025, que por lo tanto al ser una viscosidad baja, el 5W30 también cumple con ILSAC GF6A, lo cual significa que es un producto que de entrada te ayuda a ahorrar combustible, además de proteger anillos, cadena, preignición de baja velocidad, varias características que un aceite que cumple con ILSAC te puede brindar. Entonces, vamos a ver cómo le va a este aceite en particular. Lo que queremos identificar es cuál sería el eslabón más débil que determina que ya es momento de cambiar este aceite en particular. Las aprobaciones que tiene este aceite Mobil 1 Triple Acción de entrada es Dexos. Dexos 1, generación 3 y también tiene una aprobación por parte de Honda. Ahora, por otro lado, también tiene una recomendación para una especificación de Ford. La diferencia es que la aprobación se corrieron pruebas y las pasó. Y lo más importante para algunos, pues es que se pagaron por esas aprobaciones. Y no se pagaron para que las pasen, se pagaron para correr las pruebas. Ya dependiendo de las características que tenga el lubricante, las pasa o no. Que en este caso, ya te dije, pasó Dexos y pasó este otro producto de Honda. Y por otro lado, la recomendación es que el fabricante dice, mira, yo lo probé y cumple, pero no le pagamos a Ford, entonces pues no tenemos como su estampa, su sello, así es que pues no lo podemos saber. Ahora, por otro lado, este aceite se probó en un vehículo que para nada es nuevo, ¿sabes? Es un Ford Mondeo. Si eres experto en autos, te gusta, ya tendrás una idea de cuándo es un Mondeo. Y de hecho este vehículo tiene 240,000 kilómetros. No es un motor nuevo, pero al propietario, que es Guillermo me contactó. Básicamente por Instagram es la forma más fácil de contactarme. Al final del video te doy el enlace donde me puedes contactar. Y él estaba interesado en saber si está utilizando el aceite correcto y si lo está cambiando en el intervalo correcto. Y con este análisis lo vamos a saber, Guillermo. Para empezar, vamos a ver la ficha técnica. ¿Qué es lo que dice Mobil 1 acerca de su propio aceite? Y esto es lo que encontré en su ficha técnica.
No hay muchísima información, es decir, de hecho hay dos datos, la viscosidad a 100 grados centígrados, 10.8 centistokes. Después vemos que no hay índice de viscosidad, no hay TBN, y lo que sí encontré es el pour point o punto de escurrimiento, el cual es de menos 42 grados centígrados. Esto quiere decir la temperatura a la que te garantiza el fabricante que sigue lubricando. Digámoslo así, sigue en estado líquido el aceite. Mientras más bajo sea, es decir, un menos 50 o un menos 60, tendrías una mejor protección de tu motor y en cierta medida te está hablando acerca de la calidad que tiene la base de este aceite. Si revisamos la hoja de datos de seguridad, aquí es donde podemos encontrar de qué está hecho el aceite. Puedo ver que entre un 10 a un 25% no nos lo dicen con precisión porque es la receta secreta. Tenemos el número CAS 64742-54-7. Esto lo que nos dice es que el compuesto químico pertenece al aceite base, grupo 2 o grupo 3, hidrocraqueado, y los aditivos, por la concentración que veo, un 3%, pueden ser del grupo 1 o grupo 2 con el número CAS 64742-65-0. Hay otros dos números CAS que no los tengo identificados en mi base de datos y solo para darte información adicional, todos los componentes químicos que están en el planeta Tierra prácticamente se les ha asignado un número CAS y es lo que nos permite identificar de qué está hecho cada compuesto químico. Recuerda que el objetivo de este video es identificar quién es el responsable, ya sea componente químico, característica físico-química del aceite, quién es el responsable de tener que cambiarlo ya. En este punto todavía no lo sabemos, sin embargo, lo vamos a saber. El método de análisis consiste de 3 muestras. Tomamos una primer muestra, el aceite nuevecito, así como salió del bote, y lo guardamos. Después agregamos el resto del aceite al motor, lo dejamos funcionar alrededor de 5 minutos para que se mezcle el aceite nuevo con los residuos del aceite usado que tiene ese motor. Nunca sale todo el aceite, puede que se queden 300, 500 mililitros que terminan contaminando a tu aceite nuevo. Entonces tomamos una segunda muestra y después lo dejamos usar mucho tiempo. En este caso fueron 8.120 kilómetros exactamente. En este Ford Mondeo se cambió el aceite y se tomó la tercera muestra. Con estas 3 muestras las mandamos al laboratorio, que en mi caso yo trabajo con un laboratorio que está en Monterrey, Nuevo León, UVAME se llaman ellos, y ellos son los que lo analizan y me entregan los resultados para poder hacer la interpretación. En este análisis lo que buscamos es básicamente 3 grandes áreas. Nos entregan el resultado del desgaste del motor, es decir, el objetivo del lubricante es lubricar y que el desgaste que se genera en las partes metálicas internas de nuestros motores sea el menor posible. Sin embargo, es prácticamente imposible que no haya desgaste. Siempre va a haber, pero que haya el mínimo posible. Es decir, conforme tu motor se va desgastando, va soltando partículas de metal y esas son las que nosotros encontramos en el análisis y las contamos. Podemos saber exactamente de qué son: hierro, cobre, aluminio, etcétera, todos los metales de los que está hecho el motor. Entonces podemos identificar qué también protege este aceite. Pasamos a una segunda parte que es la contaminación. El aceite se termina contaminando por tierra, por agua, por varios componentes químicos que no dependen de la calidad del aceite, sino del estado mecánico que tiene el motor principalmente. Y una tercera área que vamos a revisar es la química del aceite, es decir, cómo está fabricado, qué aditivos tienen, qué concentraciones, cuál es su viscosidad. Recuerdas que vimos en la ficha técnica, Móvil dice que este producto en particular tiene 10.8. Lo mandamos al laboratorio y ahí nos damos cuenta de cuánto tiene en nuestra prueba. Revisamos también cómo se comporta, la capacidad que tiene el aceite para resistir los ácidos, que se conoce como el TBN o número base total, porque los residuos de la combustión, ¿sabes? O sea, estos gases de escape que tú ves, una parte se va al interior del motor, al cárter, y terminan contaminando el aceite. Y desafortunadamente aquí influye la calidad de la gasolina que estamos utilizando, del combustible, gasolina, nafta o como le quieran decir, que dependiendo la concentración que tenga de azufre,
va a generar más o menos ácidos. Y si la concentración de azufre es muy alta, nuestros aceites terminan durando menos. Así es que no quisiéramos que fuera así, pero pues no es responsable el aceite, sino la calidad de la gasolina. Entonces, con todo esto, pues ya te lo comenté, vamos a identificar cuál es el eslabón más débil, el que dice tenemos que cambiar el aceite. Así es que el aceite hace muchas cosas dentro del motor. Si ya eres un seguidor fiel de este tipo de análisis, seguramente ya sabes cuáles son las funciones del aceite de motor y cómo está hecho el aceite de motor. Si no es así, te invito a que vayas a ver otro de mis videos, te dejo el enlace en los comentarios para que conozcas bien estas características. Pero si tú ya eres un experto, pues seguramente has visto la gran cantidad de análisis que he hecho de todas estas marcas. Antes de compartir contigo los resultados del aceite usado, permíteme darte los parámetros que determinan si el aceite todavía aguanta o ya lo tienes que cambiar. Número 1. Variación de la viscosidad. La viscosidad va a variar por la contaminación a la que se somete el aceite, cambios de temperatura, etc. La variación puede ser hacia arriba o hacia abajo, pero lo máximo que se permite de variación es un más menos 20%. Número 2 es presencia de agua. El aceite se puede contaminar con agua ya sea por una fuga del sistema de enfriamiento o por la condensación de la humedad del medio ambiente. La máxima concentración que se permite es de 0.5%. Número 3, presencia de combustible. El nivel máximo permitido es 0.3%. Número 4 es contaminación por sólidos. Ya sabes, pedacitos que se sueltan del motor, estas partículas que vamos a contar, cualquier metal, cobre, hierro, aluminio, etcétera, tierra que pudiera haber allá adentro, juntando todos estos sólidos, el máximo nivel de concentración permitido es 3%. Número 5, presencia de hollín. Aquí se permite un máximo de un 1%. Y número 6, el TBN. Recordarás que el TBN es la capacidad que tiene el aceite para combatir los ácidos. Este TBN va a ir bajando mientras más ácidos se acumulan dentro de tu motor, va reduciendo. La reducción máxima permitida es hasta un 60%, es decir, que te quedes con un 40%. Esto garantiza todavía la protección de tu motor, pero menos de eso ya no es permisible. Como podrás ver, todos los resultados que te muestro están en porcentaje, pero en el análisis químico vamos a encontrar partes por millón. Es importante considerar que un punto porcentual equivale a 10,000 partes por millón. Así es que para aquellos valores que nos dan un 3%, estaríamos hablando de 30,000 partes por millón. Ahora sí, es momento de ver los resultados. Revisando la concentración de los metales en el aceite, podemos ver que cuando el motor era nuevo, prácticamente no traía hierro, una parte por millón, pasó a 2 después de 5 minutos y termina con 7 después de 8,120 kilómetros. Cromo no hay, níquel no hay, el aluminio empezó con 3, termina con 4 y de ahí en adelante prácticamente no tenemos ningún metal que se haya desprendido del motor. Así que si sumamos el hierro y el aluminio, podemos ver que el total de partículas metálicas que se incrementaron fueron 6 partes por millón. Quizá este dato no te dice mucho, pero recuerda que si alcanzáramos 50 partes por millón, sería un valor crítico y es lo que determinaría que se tiene que cambiar el aceite. Pero el desgaste no es el punto más débil de este Mobil 1. El aceite se va a contaminar, como ya lo habíamos analizado, por factores externos. En este caso podemos ver el silicio, que es la tierra. Empezó en 3 partes por millón, brinca a 5 y termina en 11. Realmente el incremento que tuvo son 6 partes por millón. Eso es muy bueno, es muy poquito. Es decir, la calidad del filtro de aire que se está utilizando, así como también todos los componentes del sistema de admisión de este motor están en muy buen estado. Guillermo sigue utilizando este filtro y si te es posible, pues compártenos qué marca es. Sodio y potasio suelen ser componentes del anticongelante. Podemos ver que aquí sí hubo un incremento sensible. Te recomendaría que revises el sistema de enfriamiento de motor porque probablemente se está colando alguno de los cilindros y por eso lo encontramos también en el aceite. Podría ser incluso una fuga directa hacia el cárter del motor. El total de partículas contaminantes que encontramos son 44 partes por millón. Recuerda que el límite serían alrededor de 50. Pero definitivamente esto no determina la calidad del aceite de motor. Los aditivos que encontramos los podemos agrupar en aditivos de limpieza y aditivos lubricantes. Empecemos con el boro, 166 partes por millón cuando era nuevo y termina en 33
prácticamente se consumió en su totalidad. El molibdeno empieza en 98, termina en 81, que el molibdeno es uno de los mejores aditivos que existen en la actualidad para reducir la fricción. Fósforo y zinc, también orientados a ser muy buen lubricante, juntos conforman el ZDDP, empezando en 755 para el fósforo, terminando en 752, y en el caso del zinc pasó de 817 a 808. El calcio, que es un limpiador, digámoslo así, empieza en 1248, termina en 919, valores relativamente bajos. Hemos encontrado otros aceites que están en 3000, pero no siempre más es mejor, y ya te lo explicaré más adelante. Bario no tenemos, antimonio no tenemos, y magnesio, que también ayuda a limpiar. 716, termina en 597. Sí, acumulamos la cantidad de aditivos de limpieza, llegamos a 2130 partes por millón, lubricantes 1670, un total de aditivos de 3800 partes por millón. Quizás este dato no te dice mucho en este momento, pero cuando elaboro un video donde concentro la información de todos los aceites que hemos analizado, ahí es donde te puedes dar una idea cómo andan en concentración de aditivos una marca respecto de la otra. En la química del aceite podemos ver que el contenido de agua en el aceite cuando era nuevo, 5 minutos después y 8120 kilómetros después, prácticamente no tenemos agua. La viscosidad empezó en 10.2, pasó a 10.1 después de 5 minutos y termina en 11.3. Este es un caso donde la viscosidad se incrementa. Uno no sabe realmente lo que va a suceder, en algunos casos baja, en otros casos aumenta, pero todavía no llega al 12.5, así es que sigue siendo un aceite del 30. La viscosidad a 40 grados presenta un buen comportamiento. El índice de viscosidad empieza en 148, después de 5 minutos pasa a 147. Esto quiere decir de qué manera se comporta la viscosidad con los cambios de temperatura. ¿Qué tan estable es la viscosidad? Hemos visto aquí en el canal productos que son valores más bajos, es decir, por debajo de un 120 estaríamos hablando de un aceite mineral. Aquí podemos ver que se trata de un aceite sintético, sin embargo, hemos visto productos que llegan alrededor del 200 o incluso por encima. Así es que no se comporta mal, pero podría comportarse mucho mejor. La acidez empieza en 1.51, pasa a 1.57 y al término de la prueba 2.24. Es decir, va subiendo la acidez completamente normal. Para eso tenemos el TBN, para combatirla, el cual empieza en 5.78, se mantiene así después de 5 minutos de uso y termina en 3.31. Todavía no se igualan. Necesitamos hacer un cálculo matemático para poder identificar en qué punto, en qué kilometraje de uso en este mondeo ya tendría que cambiarse el aceite porque el TBN ha disminuido. El conteo de partículas se mantiene en 6 en los 3 casos. Este valor lo que dice es si hay una parte metálica del motor, ferrosa principalmente, que podría ser un diente, podría ser algo que se desprendió del motor muy grande, que no lo podemos ver cuando analizamos el desgaste del motor, pero para eso existe esta prueba. Aunque el valor tendría que estar por arriba de 70 para ser algo crítico, pero en este caso no hay nada que interfiera en el interior del motor. Así es que pasemos a hacer una conclusión, pues para poder identificar realmente, porque no se ve muy claro quién es el responsable de cambiar el aceite de motor. Después de tantos números, ya nos podemos dar una idea de cómo le fue a este producto de Mobil 1, que en realidad Mobil 1 tiene como 6 o 7 Mobil 1s. Es decir, cuando alguien me pregunta, ¿qué tan bueno es Mobil 1? Digo, ¿cuál? En este caso probamos triple acción, pero hay Mobil 1 así a secas, hay Mobil 1 ESP, hay Mobil 1 High Mileage, hay 6. Hay uno hasta que dice camionetas y SUVs, entonces necesitamos saber exactamente de cuál estamos hablando. Pero en este caso vamos a empezar por el principio. Veamos nuestra conclusión acerca de el desgaste. El componente metálico que encontramos en mayor concentración fue el hierro, con 5 partes por millón. Recuerda que empezó en 2 y terminó en 7. Y pues prácticamente no es nada. Tendríamos que llegar a valores de hasta 50 para decir ya es muchísimo. Pero aquí podemos ver que la protección que ofrece este producto en particular
En cuanto a desgaste se refiere, es un muy buen lubricante. Así que la protección contra el desgaste no es la responsable del cambio de aceite de motor. En cuanto a la contaminación se refiere, encontramos sí un poquito de tierra, silicio, pero realmente nada crítico. Empezó en 5, termina en 11, es decir, son 6 partes por millón. Este filtro de aire está haciendo un muy buen trabajo, pero también encontramos los componentes que normalmente están en el anticongelante, donde sí podemos ver que quizá por ahí se está fugando un poquito de refrigerante, nada que puedas notar en el nivel del refrigerante, pero el motor y un análisis químico sí lo podemos ver. Así es que yo te recomendaría que revises a detalle el sistema de enfriamiento del motor. En cuanto a la química del aceite, empecemos por los aditivos. Encontramos molibdeno y eso es muy bueno, 98 partes por millón. No está tan arriba, no está tan abajo, pero bueno, me gustaría ver 200, 300 partes por millón. Pero recuerda que este aditivo es muy costoso y encarece el precio de los lubricantes. El resto de los aditivos no son valores tan altos y eso no es malo. No siempre tener muchos aditivos es mejor. Recuerda que este producto en particular cumple con Dexos 1 y esa es la razón por la cual tenemos niveles de aditivos no tan altos. La viscosidad, tratándose de un aceite 5W30, recuerda que la viscosidad se debe encontrar entre 9.6 a 12.5. En esta prueba, pues encontramos valores dentro del rango. 10.2 cuando era nuevo, bajó a 10.1 y después se incrementó ligeramente por arriba del 11. Es decir, todavía está muy lejos de llegar a ese 12.5, donde se convertiría en un aceite del 40 y mi recomendación sería cambiarlo. Se muestra bastante estable la viscosidad. En cuanto al TBN, que es la capacidad para soportar la acidez, no tiene un valor muy alto. Hemos visto aceites con TBN de 10, pero recuerda, no siempre más es mejor. Aquí empezamos con un 5.78 y después de utilizarlo más de 8,000 kilómetros bajó a 3.31. Es decir, del 100% que tenía, bajó un 42%. Está en el 58%. Tendría que bajar hasta un 40% para decir ya, cámbialo, es el límite recomendable, pero para que llegara a ese valor estaría marcando ya un 2.2. Es decir, ese dato se alcanzaría haciendo una proyección matemática por ahí de los 11,000 kilómetros. Lo cambiamos a los 8,200. Sin embargo, necesitamos ver qué sucedió con el TAN. Este empezó en 1.57, terminó en 2.24. Va subiendo, va subiendo. El cruce se daría, de acuerdo a esta gráfica, alrededor de 11,000 kilómetros. Es una coincidencia, que el TBN soporte hasta 11,000 y que el TAN suba y alcance al TBN a los 11,000, pura coincidencia. No siempre sucede de esta manera. Sin embargo, yo te podría decir que este producto en particular podría llegar, sí, alrededor de los 11,000 kilómetros, si todo se comporta como sigue, porque a veces tienen cambios un poco drásticos, pero 10,000 kilómetros te los daría sin problemas, y ya estirándolo, 11,000. Así es como yo me sentiría cómodo de decir, usa este producto y vas a tener la protección que necesitas. Buena protección contra el desgaste, vas a tener buena reserva alcalina, todavía combate ácidos y el resto de los aditivos, porque recuerdas que había uno que ya bajó a 33. Entonces, todavía te podría decir, dale 10,000 kilómetros y con eso yo me sentiría bastante cómodo. Pero lo puedes estirar todavía hasta los 11,000, pero ya estás llegando a ese límite. Mobil 1 es un fabricante estadounidense de lubricantes y cuenta con 6 versiones de Mobil 1: Extended Performance, High Mileage, Truck and SUV, Hybrid y ESP. La versión que probamos en este video es Mobil 1 así sencillito, sin un apellido, aunque en la etiqueta decía triple acción. Y esta triple acción se refiere a rendimiento, protección y limpieza. No se trata de un aceite barato. El bote se consigue aquí en México, un bote de 5 cuartos, es decir, poco más de 4 litros. Se consiguen alrededor de 2,000 pesos mexicanos, lo cual son $107 americanos. Pero el producto que probamos, todo el texto en la parte frontal trasera, la caja estaba en inglés. Es decir, se trata de un producto importado, pero no por la vía del distribuidor. Y hay muchas tiendas en línea que venden este producto por un precio muy bajo, menos de la mitad. Lo llegué a encontrar
esta misma presentación, bote de 5 cuartos, 4.73 litros, en alrededor 900 pesos mexicanos, $48. Pero siempre queda la duda si lo que estás comprando por ese precio tan bajo es un producto original. Y esa duda siempre va a quedar ahí hasta que hagas un análisis químico, que en este caso resultó sí ser original. Pero recuerda, Guillermo fue por él a una tienda, a Walmart, y lo trajo. Por eso tenemos la certeza, además del resultado que vemos en el análisis de laboratorio. Regresando al análisis, encontramos una muy buena protección al motor. Recuerda que cumple con Dexos 1, además encontramos molibdeno, no muchísimo, pero al menos tiene molibdeno. El resto de las propiedades, bien. Es decir, combate contra ácidos bien, aditivos bien. Lo que yo podría decirle a Guillermo es, si sigues utilizando este producto, puedes llegar sin problema a 10,000 kilómetros. Estirando un poco el intervalo, incluso hasta 11,000, pero siempre corriendo el riesgo porque las condiciones de uso de un vehículo no siempre suelen ser las mismas. Así es que podrías llegar hasta allá, pero pues tú tomas la decisión final. Si este tipo de videos te gustan y quieres que pruebe un aceite en particular, puedes dejarme tu solicitud ya sea aquí en YouTube, pero también puedes encontrarme y dejarme un comentario en Instagram, que me es más fácil contestar en Instagram porque te puedo dejar una nota de voz, o Facebook, TikTok. Estoy prácticamente en todas las redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción del video, y si tú sabes de alguien que le puede interesar esta información y es de utilidad para él, no dudes en compartirlo, y recuerda todo lo que tienes que hacer ya que andas aquí por el canal. Por el momento es todo y nos vemos la próxima.